Bienvenidos todos. Iniciando el mes de Adar 1. Estamos en luna nueva. Estamos en el segundo día del mes de Adar. Este año del calendario del Eterno tenemos 2 meses de Adar, así como en el calendario grecorromano que nos dicta en nuestros países. Este será un año bisiesto. Asimismo, en el calendario hebreo, cada ciertos años hay un mes de Adar adicional, hay un mes 13, con el objetivo de mantener el año tanto lunar como solar. Recordemos que, de acuerdo al Eterno y al calendario que conocemos como calendario hebreo, se rige por el sol y por la luna. Eh, la luna marca los meses y también el sol marca los años. Esa es la diferencia con los calendarios diferentes. Por ejemplo, el calendario islámico es un calendario exclusivamente lunar, no es solar. No, el sol no dicta, así que las festividades pueden caer en diferentes estaciones. En nuestro calendario secular, el que tenemos actualmente, es un calendario exclusivamente solar. La luna no marca el inicio de los meses. La diferencia con el calendario eterno es que la luna marca los meses y el sol marca los años, de tal manera que vemos que siempre el año va a comenzar en la primavera. De hecho, estamos próximos en 2 meses a iniciar el nuevo año, de acuerdo al calendario hebreo, y asimismo las festividades del Eterno. La fiesta de Pesach caerá siempre en primavera, junto con panes sin levadura, y también las fiestas de otoño como trompetas, el Yom Kippur y el Sukkot caerán en el otoño respectivamente. Así que bienvenidos a todos. Hoy vamos a repasar la Haftará, que es la finalización o el comentario que hacen los profetas de la Torá. En la Torá, esta semana estudiamos un capítulo muy interesante. Después de escuchar las 10 palabras dichas por el Eterno en el Sinaí, en el capítulo 20 del Éxodo, a continuación, el Eterno da lo que se llaman las mishpatim. Cada mishpat, que significa leyes, vienen justamente en el capítulo 21 del Éxodo. Y aparentemente es difícil encontrar relación entre, después de esa majestuosidad del monte Sinaí que vimos en la clase anterior y de pronunciar las 10 palabras, y luego aparecen estas leyes que aparentemente ya han sido olvidadas. Aquí lo que el Eterno quiere indicarnos es que estas leyes tienen la misma importancia que esas 10 palabras que marcan el resumen de la Torá y que todos conocemos. En esas 10 leyes hay una que se caracteriza y es la que vamos a repasar hoy, de acuerdo a Jeremías capítulo 34, y es la ley con respecto a los esclavos. Hace un par de años pusimos un video que también está en YouTube que se llamaba Esclavitud para un pueblo libre, y precisamente explicábamos en qué consiste este tipo de esclavitud o de servidumbre que el Eterno permitió que hebreos pudieran servir a otros hebreos. Y eso tiene unas características muy especiales que vamos a repasar en el día de hoy y que tienen una lección directamente a nosotros. Vamos a ir, les invito a abrir sus Biblias. Igual aquí vamos a proyectar el capítulo 34 de Jeremías. Voy a compartir toda la pantalla para que podamos hacer el seguimiento respectivo. Aquí estamos en Jeremías 34. Lo leo desde la versión, nueva versión internacional. Vamos desde el versículo 8. Aquí, para ubicarnos en el capítulo 34 de Jeremías, estaba muy cerca la invasión de Nabucodonosor. Quiere decir que estamos cerca del año 600 antes de nuestra era. En ese año, Nabucodonosor, con su reino de Babilonia, cada vez se hacía más grande y ya había atacado a Israel, la estaba sitiando, había atacado incluso a otras naciones vecinas y se estaba asentando como la potencia de aquel momento. En ese momento, Jeremías ya había venido dando indicaciones a Israel y específicamente a Judá en el sur, porque
Israel en el norte ya había sido dispersado por Asiria en aquel momento. Y Jeremías, a través de los capítulos, había dado profecías acerca de lo que iba a suceder con Judá eh, por mano de Nabucodonosor y específicamente de Babilonia, por causa de haberse apartado del Eterno, de haber dejado la Torá. Así que este capítulo, Jeremías en su último intento, en uno de los últimos intentos, nuevamente llama al arrepentimiento a su pueblo. Vamos a leer qué ocurrió aquí, que se relaciona con Éxodo capítulo 21 que vimos durante esta semana. Leemos el versículo 8. La palabra del Señor vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. Aquí hay algo muy interesante. El rey Sedequías eh, se dio cuenta de su error y hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. Ahora, esto parece que fuera algo liberal de su parte, del rey Sedequías, pero no, se trata de un mandamiento de la Torá. Hay un mandamiento en la Torá donde el Eterno había pedido precisamente esto a Israel después de cierto tiempo que hoy vamos a ver aquí. Así que aquí Sedequías reúne al pueblo, hace un pacto para cumplir la Torá. Seguimos leyendo, versículo 9. El acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavos y esclavas hebreos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Versículo 10. Todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo liberaron a sus esclavos, de manera que nadie quedaba obligado a servirlos. Pero después, dice la escritura, se retractaron y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado, es decir, se desarrepintieron. Había habido un arrepentimiento para cumplir la Torá y dejar libres a los esclavos, como lo manda la Torá, pero se desarrepintieron, podríamos decir, volvieron a tomar a los esclavos, quizás en su orgullo, bueno, y otros pecados que hoy también nosotros podemos experimentar. Y aquí viene el mensaje de Jeremías. Una vez más vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. Les ordené. Y aquí viene el texto de Éxodo 21, capítulo 2, que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Fíjense que aquí viene algo interesante. Lo primero que dice es que cada 7 años. Aquí hay un ciclo de 7 años en Israel que se repetía constantemente. De hecho, inclusive el maaser o los tipos de diezmo tenían unos años específicos para darse. El diezmo que se daba a los levitas, el diezmo que se daba a los necesitados, incluyendo extranjeros, viudas, huérfanos y otros que necesitaban de ese diezmo, pero también del diezmo que se traía al templo para disfrutar consigo mismo, con su familia y con otros. Y ese ciclo se completaba cada 7 años. Cada 7 años sucedía algo bien interesante y es el famoso año Shemitah o traducido como el año sabático, muy conocido en nuestro lenguaje. En ese año sabático, entre otras cosas, la tierra no se sembraba, no se segaba. Todo lo que produciera espontáneamente la tierra durante ese año sabático era lo que consumían. Inclusive la tierra no tenía límites. Se quitaban las cercas. Haz de cuenta que se quitaban las cercas de tus tierras y todos podían, inclusive los pobres, comer de lo que había en la tierra, porque la tierra es del Eterno, dice la Escritura. Y ese año no tenían que sembrar, no tenían que ir a trabajar y los esclavos eran libres. Muy interesante. Ya vamos a ver el concepto. Ese año los esclavos salían en libertad y asimismo era un año donde, como no se trabajaba, se dedicaba al estudio de la Torá, a disfrutar de la familia. Hagan de cuenta como un Shabbat durante todo un año.
Tiene que ser maravilloso porque en el Shabbat podemos descansar, buscar al Eterno, estudiar su Torá, pasar tiempo con la familia, ir a tu congregación si tienes una congregación local. El sábado es un deleite, es una delicia. Imagínense esta delicia durante todo un año. Así era el año Shemitah, que es Torah. De manera que cuando Yeshua, nuestro Mesías, vuelva, instaure nuevamente el año Shemitah, lo celebraremos. De hecho, tendremos una Shemitah eh, ese año, durante ese milenio que el Mesías reine sobre la tierra. Será algo fascinante poder disfrutar. Así que cada Shabbat que tú reposas, que tú disfrutas con el Eterno, con tu familia, con tu comunidad o congregación, es una probada que el Eterno nos da de lo que vendrá cuando el Mesías vuelva y establezca su reino. Sigo leyendo. Después de haber servido como esclavo durante 6 años, debía ser liberado, pero, dice aquí el Eterno, sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. Fíjense que aparentemente esta ley, que parece insignificante, era muy importante para el Eterno. Cada 7 años debían ser liberados los esclavos. Interesante. Ustedes, en cambio, dice el Eterno, al proclamar la libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Fíjense, al dar la libertad, al cumplir este mandamiento de dar libertad cada 7 años, dice el Eterno, se habían convertido. Aquí hay una relación bien interesante entre la conversión y el obedecer. En el lenguaje que hoy hablamos en Occidente, no tenemos esa relación entre conversión y obedecer. Generalmente hablamos de conversión cuando una persona acepta al Dios de Israel, a su Mesías, pero fíjense que para el Eterno la conversión implica obediencia, porque dice aquí que cuando tú obedeces un mandamiento, te conviertes al Eterno. Dice él, han hecho lo que yo apruebo. Además, se habían comprometido, dice el Eterno, con un pacto en mi presencia en la casa que lleva mi nombre, hablando del templo. Pero ahora se han vuelto atrás y vamos por el camino de la obediencia. Recuerden lo que nos ha enseñado la Torá, los dos caminos, y vamos por el camino de la obediencia, pero decidimos retroceder en el camino de la obediencia. Dejamos el camino de la obediencia y tomamos otro camino, el camino de la perdición, que llama la Escritura. Aquí el Eterno dice, ustedes se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Interesante que también cuando dejamos de obedecer los mandamientos del Eterno, profanamos el nombre del Eterno. Sigue diciendo, cada uno obligado a sus esclavas y esclavos que había liberado a someterse de nuevo a la esclavitud. Eso es como cuando tú has dejado un pecado que te tenía esclavo y decidiste volver a él. Es lo mismo, lo mismo. Aquí Israel había dejado a sus siervos libres cumpliendo el mandato, pero los volvieron a tomar. Quizás en su orgullo, en que ahora qué vamos a hacer, quién nos va a servir. En la misma posición, si se dan cuenta, en la misma posición que Faraón adoptó. Cuando Faraón dejó libre a Israel, dijo, ¿y ahora quién nos va a servir? ¿Qué hemos hecho? Cuando tú vuelves a tu pecado, del cual has sido esclavo, y vuelves a él nuevamente, en la misma posición que Faraón hizo con Israel, de ir tras ellos para volverlos a ser esclavos. Es una actitud de orgullo que domina nuestro ser. Ahora, fíjense la consecuencia que viene después. Por tanto, así dice el Señor, no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos. Por tanto, dice el Eterno, yo proclamo contra ustedes una liberación. El Eterno dice, ustedes como no dieron en libertad a sus hermanos esclavos de acuerdo al mandamiento, entonces yo voy a poner en libertad lo siguiente. Dice él, dejar en libertad tres cosas: la guerra, la pestilencia y el hambre. Muy interesante lo que el Eterno está diciendo aquí.
como ustedes no quisieron poner en libertad a sus esclavos, yo voy a poner en libertad esto. Y eso es Torá. A veces decimos es que el Dios del Antiguo Testamento. No, es la Torá. La Torá ya había dicho que si el pueblo se desviaba de los mandamientos, vendrían consecuencias. Eso está en Deuteronomio 26 al 28 y también lo encontramos en otros pasajes de la Torá. El Eterno ya había puesto las consecuencias de dejar la Torá. Y aquí pone tres de ellas muy interesantes. La guerra, la pestilencia y el hambre. Y de hecho eso vino sobre Israel por causa de la destrucción de Babilonia y las posteriores consecuencias que vinieran. Sigue diciendo él, para, para que lo que les pase a ustedes sirva, dice el Eterno, de escarmiento para todos los reinos de la tierra, para dar ejemplo. No podemos tomar lecciones por experiencias propias. Tenemos que aprender a tomar lecciones de lo que vemos, de lo que está escrito en la Torá, dice la Escritura, para nuestra conveniencia ha sido escrito. Sigue diciendo el Eterno, puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia. Los trataré como al novillo que cortaron en dos, entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. Fíjense aquí que el Eterno está recordando el pacto que hizo con Abraham. Cuando el Eterno llama a Abraham para establecer su pueblo, él hace un pacto donde parten los animales en dos. De hecho, era común en aquel momento partir los animales en dos y los dos hombres en aquella cultura que hacían un pacto, un acuerdo de palabra, pasaban por en medio de los dos animales que habían sido partidos en dos, diciendo, nosotros dos hacemos un pacto. Si alguno de los dos rompe el pacto, le va a pasar lo que les pasó a estos animales que están partidos en dos. Eran pactos de sangre. Eran pactos de sangre. Por eso el Eterno, cuando hace el pacto con Abraham, también le pide que parta los animales en dos. Eso ya lo estudiamos en la Torá este año. Y dice la escritura que Abraham finalmente no pudo el sueño y se quedó dormido. Y él vio en su sueño cómo el Eterno, como una antorcha, pasó por el medio de los animales. Es decir, el Eterno es tan misericordioso que no permitió que Abraham pasara por el medio de los animales porque él sabía que éramos un pueblo de dura cerviz, que íbamos a equivocarnos, y fue él, en su amor, el que hizo el pacto en lugar de nosotros. Él fue el que hizo el pacto. Por eso aquí el Eterno está trayendo memoria del pacto que hizo con Abraham cuando cortaron al novillo y a los demás animales en dos, y él pasó por en medio de ellos. Es el pacto que se estaba violando aquí. Y sigue diciendo a los jefes de Judá y de Jerusalén, y a los oficiales de la corte, y a los sacerdotes, y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos que atentan contra su vida, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. Es un mensaje fuerte del Eterno. A Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes los entregaré en manos de sus enemigos que atentan contra sus vidas, es decir, en poder del ejército del rey de Babilonia, que por el momento se ha replegado. En este momento de la historia, Babilonia ya había venido, ya había atacado, pero se había replegado. Y aquí eh, eh, Israel, específicamente Judá, nos pasa a todos en tiempos de paz, pensó, ah, bueno, se acabó la guerra, volvamos a tomar a los esclavos judíos nuevamente. Cuando el Eterno nos da tiempos de paz, es momento de obedecer. Casi siempre, cuando estamos en tiempos de angustia, buscamos al Eterno, pero en tiempos de paz, como que no lo buscamos al Eterno, como que no es el momento. Eso ha pasado siempre, históricamente, con nuestro pueblo. El Eterno quiere que le busquemos en tiempos de paz para que nuestra paz se prolongue. Finaliza el capítulo. Voy a dar una orden, afirma el Señor, y los haré volver a esta ciudad. La atacarán y luego de tomarla la incendiarán. Dejaré la ciudad de Judá en total desolación sin habitantes. Una profecía terrible. Se cumplió. Año cerca del año 600, eh,
Israel, específicamente Judá, fue tomada, el templo fue destruido, fueron llevados cautivos muchos de sus habitantes a tierra de Babilonia y duraron 70 años, un número también muy importante. 70 años estuvieron esclavos o desterrados en Babilonia para cumplir esos años que no se guardaron, esos años de Shemitah, esos años del jubileo o años de Joel que no se guardaron, pudieron ser guardados durante esos años. La tierra descansó de sus habitantes durante esos años y tuvo reposo hasta que finalmente Israel pudo volver a la ciudad. Vamos a analizar algunos aspectos de lo que ocurrió aquí en este capítulo 34, desde el versículo 8, que es el comentario de los profetas. Y lo primero es que vamos a recordar que era la esclavitud o el ser siervo de acuerdo a la escritura. A diferencia de la esclavitud que vimos, especialmente en los siglos XV, XVI, XVII, inclusive XVIII de nuestra era, en nuestros continentes, cuando tanto específicamente, por ejemplo, en América del Norte, Central y también en Sudamérica, se trajeron esclavos, especialmente de África, para trabajar en estas tierras y satisfacer los deseos de los europeos y otros que estaban dirigiendo estos países, que era una esclavitud a perpetuidad, una esclavitud donde pues había total opresión sobre el esclavo. El Eterno estableció un sistema de servidumbre o lo que llamamos de esclavitud muy diferente y tenía las siguientes condiciones. De hecho, la porción semanal de esta semana trae esas condiciones. Cuando una persona se hacía sierva, fíjense que lo que leímos en Jeremías dice que la persona podía hacerse sierva, así lo decía Jeremías, y es precisamente por condiciones económicas. Cuando económicamente una persona no podía satisfacer, cumplir o pagar, debía hacerse sierva. Ahora, ¿en qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones debía hacerse sierva? La primera de ellas es aquella persona adquirió una deuda que no podía pagar. Si una persona adquiría una deuda grande que no podía pagar, entonces ella debía hacerse sierva de la persona a la que debía el dinero con el fin de pagar esa deuda con trabajo. Muy interesante. De hecho, esas casas, dicen los comentaristas de la Torá, esas casas de servidumbre donde estas personas llegaban como esclavos o como siervos, la persona tenía un lugar para vivir, por supuesto, incluso podía casarse, adquirir una esposa, tener hijos, pero seguía sirviéndole a su amo para pagar la deuda durante el tiempo que se estipulaba, pero máximo podía estar con su amo 7 años. Al cabo de los 7 años, en el año Shemitah, o en el año sabático, todos los siervos eran libres. Así que durante esos 7 años pagaba la deuda. Ahí entendemos el contexto de las parábolas de Yeshua, especialmente de aquella del siervo que debía mucho dinero y el siervo y a su vez su consiervo que le debía poco. Al siervo que debía tanto al rey, se le fue perdonada inicialmente su deuda y él fue después a buscar a su consiervo que le debía mucho menos dinero, pero le exigió que le pagara esa deuda. No fue misericordioso como él se obtuvo esa misericordia. Dice la parábola de Yeshua que ese siervo al que se le ha perdonado tanto, finalmente el rey eh, le, le dijo por qué no había perdonado la deuda a su consiervo y finalmente fue puesto en la cárcel para pagar todo lo que debía. Es decir, fue puesto como siervo o como esclavo para pagar su deuda. Ahí entendemos el contexto de esas palabras de Yeshua. Así que aquella persona que tenía una deuda que no podía pagar era puesta o él mismo se hacía esclavo o siervo durante esos años para pagar la deuda. Vemos allí a aquella mujer que se presentó al profeta Eliseo diciéndole, mi esposo, que era un profeta, dejó muchas deudas y ahora ha venido
al que le debíamos, el acreedor, para llevarse a nuestros hijos como siervos. Fíjense que es Torá, era cumplimiento de lo que la misma Torá nos muestra en Éxodo capítulo 21. Así que la primera razón es, adquiriste una deuda muy grande, no tienes con qué pagarla. Bueno, la Torá dicta que tú podías hacerte siervo de aquella persona a la que le debías dinero y trabajar para él durante esos años para pagar con tu trabajo aquella deuda. Finalmente, en el año Shemitah, en el año 7, eras libre. Qué hermoso pudiéramos traer la Torá a las constituciones, al acta de constitución de nuestros países. Seríamos unas naciones con orden, con cumplimiento y también con compasión. Capitalismo compasivo es lo que nos habla siempre la Torá. Segunda razón, cuando la persona había hurtado, había robado algo, por ejemplo, robaba una oveja de alguien, robaba un camello, una vaca y otros bienes que podía tener una persona, la escritura en Éxodo 21 muestra que se debe hacer restitución. De hecho, debía añadir una parte adicional a aquel a que había hecho daño. Por eso vemos que Saqueo, cuando Yeshua lo llama de aquel sicómoro, de aquel árbol donde se había subido, iba y cena con él aquella noche. Mateo expresa, devolveré a cada uno lo que robé y añadiré adicional. Saqueo estaba cumpliendo la Torá. Fíjense, ahí comprendemos muchas de las historias del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, cuando entendemos la Torá. Así que aquel que había robado algo debía restituir, debía devolverlo y añadir, dependiendo si era una oveja, si era una vaca, debía añadir algo. Ahora, si esta persona que había robado entregó, vendió esa oveja, se gastó el dinero que había ganado con ese robo, no tenía con qué pagar. Entonces, esta persona también debía hacerse esclava o siervo de aquel a quien había robado. De hecho, hay algo interesante, nos muestran los sabios, y es que la familia que acogía a esta persona que había robado o que había hurtado o que no podía pagar la deuda, esta familia le enseñaba Torah. Esta familia donde la persona se hacía siervo esclavo, hacía restitución. Fíjense qué diferencia con los sistemas carcelarios que tenemos en nuestros países. El Eterno siempre quería restituir. El Eterno era justo, perdón, siempre ha sido justo, es decir, la persona debe pagar lo que debe, pero también siempre hace restitución. Es lo que Él quiere en nosotros, que nuestro corazón sea restituido, que nuestro corazón sea transformado. Y la tercera razón que vemos, que vemos aquí era, voy a colocar aquí el puntero, por haber empobrecido. También una persona podía haber empobrecido, vender su tierra por alguna razón, perdió su trabajo, no podía sostener a su familia. Esta persona también podía hacerse esclavo e incluso podía traer a su familia. Si traía a su familia junto con él para servir a un señor o a su amo, a los 7 años también salía con su familia, pero durante los 7 años trabajaba para este hombre y este hombre o esta familia le sostenía a él y a su familia respectivamente. Así que el Eterno tenía un plan con lo que llamamos esclavitud. A veces decimos es que la Biblia acepta la esclavitud. Fíjense el tipo de esclavitud que la Torá nos muestra. Que sencillamente era para hacer justicia, para pagar lo que debes, pero también para restituir no solamente al agraviado, al que se le había hecho un daño, sino a ti mismo. El Eterno finalmente con esto quería restituir los corazones, quería hacer un cambio en los corazones. Qué hermoso. Será precioso cuando el Mesías Yeshua vuelva y se cumpla lo que dice la Escritura, que de Jerusalén saldrá la Torá. Qué hermoso será ver el cumplimiento de esto que está en su Torá. Ahora, llegaba el año Shemitah
llegaba el año sabático, que ocurría cada 7 años, en ese ciclo de 7 años en Israel. En el séptimo año tenía que ser un año sabático, durante el cual la tierra debía dejarse en barbecho. O sea, ya les dije, nadie sembraba, nadie cosechaba. No se podía sembrar ni podar, ni siquiera se podía cegar lo que crecía de los granos caídos durante la cosecha del año anterior, ni recoger las uvas de una vid sin podar. La tierra recibía un descanso completo durante ese año. De hecho, el Eterno, cuando nos habla del año Shemitah en su Torá, dice que yo proveeré abundantemente en el año sexto, de tal manera que haya abundancia en el año séptimo, incluso en el año octavo, es decir, el año primero del siguiente ciclo, seguirán comiendo del fruto de la tierra. Es decir, el Eterno le pide a Israel, a su pueblo, a nosotros, que hagamos un año Shemitah y habrá abundancia. Ahora, si tú tienes hoy en día una tierra, si tú siembras, podías practicar este mandamiento. Te invito a que lo hagas. Cada 7 años, deja la tierra en reposo completo y vas a ver las bendiciones del Eterno. No solamente por el beneficio que tiene la tierra al descansar por sí misma en sus minerales, se recompone, vuelve, tiene ese oxígeno necesario, sino también en las bendiciones que el Eterno tiene para ti. Entonces, durante ese año se dejaba la tierra en completo reposo y había una promesa. Ahora, esa promesa también se cumple con el séptimo día semanal, con el Shabbat. El Eterno dice en el día sexto, lo acabamos de leer en lecciones anteriores, que debían recoger doble porción del maná. Es decir, el día sexto, el Eterno prepara siempre para ti doble porción. ¿Para qué? Para que puedas reposar o descansar en el séptimo día. Y hay una bendición también, así como había para el año séptimo, lo hay para el día séptimo. Sigo aquí con la lectura. El grano y la fruta que creciesen por sí solos estarían disponibles para el dueño, sus esclavos, sus trabajadores asalariados, los residentes forasteros y los pobres. Es decir, en el año séptimo, el pobre podía atravesar las cercas y recoger. La tierra y sus frutos eran de todos. Inclusive los animales domésticos y las bestias salvajes podían comer de ello. A diferencia de otros años, si una bestia comía de tus pastos, es decir, de los pastos de otra persona, tú tenías que restituir. Ahí aplica Éxodo 21, tenías que pagar lo que tus animales se habían comido. Eso aplica para nosotros hoy en día. El Eterno nos pide que hagamos restitución. Si tú has hecho un daño, si te consumes algo de alguien, tienes que pagar. Si consumes el tiempo o algún recurso de alguien, tú tienes que pagar, tienes que restituir. Asimismo, si tú has hecho un daño mental o psicológico a alguien, tienes que restituir. Allí se cumple una parte de lo que Yeshua nos enseñó diciendo eh, del famoso ojo por ojo, diente por diente, que en nuestro concepto occidental se ve más como una venganza. El Eterno, a través de su Torá, cuando habló de ojo por ojo y diente por diente, que también se leyó en la porción de esta semana, lo que quería decir es que tú debes restituir. Si tú causaste un accidente a una persona, tú tienes que restituirla. Es lo que el Eterno nos pide en su Torá. La producción del año 48 de cada ciclo de 50 años sería la principal fuente de alimento para aquel año. Aquí ya está hablando del año de Yobel, del año del jubileo. De hecho, Jairito nos compartió hace poco unos textos muy interesantes del año del jubileo para los 2 años siguientes y para algún tiempo más. ¿Por qué? Porque después del año 48, el año 49 era Shemitah, es decir, era un año sabático. Y el 50, pues también debía reposar la tierra. Así que eran 2 años que reposaba la tierra hasta la cosecha del año 51 después del jubileo. Dios proveía una cosecha abundante y suficiente en el año 48 para abastecer a la nación durante el año sabático, el Shemitah, y el año Yovel, el año del jubileo, que llegaba al año siguiente y hasta la cosecha del próximo año, siempre y cuando se observase su ley. El Eterno
provee, dice él, probatme. Él provee abundantemente si nosotros, como humanos, con fe, quitando nuestro orgullo, como lo hizo Israel en algún momento, obedecemos su ley. Porque si nuestro orgullo gobierna nuestra vida, volvemos, dice la escritura, volvemos a tomar esos esclavos o volvemos a la esclavitud de un pecado. El Eterno también en su Torá habla de las consecuencias respectivas. Así que Éxodo 21:2 nos recuerda que si alguien compraba un siervo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el séptimo año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. ¿Por qué? Porque ya había pagado con su trabajo durante esos años, ya sea que hubiera empobrecido o que tuviera una deuda que no pudiera pagar o si hubiera cometido un delito menor que no causara la muerte, por supuesto, un delito menor que debía pagar con trabajo. Ahora, aquí hay algo bien interesante que quiero traer para ustedes. En las consecuencias que el Eterno le dijo allá en Jeremías 34:17 que acabamos de leer, cuando él dice, si ustedes no dejan en libertad a esos esclavos nuevamente por su orgullo, entonces yo voy a dejar en libertad estos tres. Y de hecho, Jeremías habla de que hay espada, de que hay pestilencia y de que hay hambre. Nombra tres cosas que sucedieron en aquel momento. Fue el apocalipsis de aquel momento y se cumplió. Y dice la escritura, quedó registrado como escarmiento para nosotros. Ahora, eso es profético, lo que dijo el Señor allí, porque Yeshua en el primer siglo, allá en Mateo 24, también nos anunció de esas señales previas a su venida. De hecho, él lo llamó el principio de dolores. Y entre ellas, la primera es que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, eh, pero él habla adicional de tres cosas que también mencionó en Jeremías 34. Él dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, siendo una semejanza de lo que en Jeremías 34 habló de la espada. Y también mencionó, y habrá pestilencias, habrá pestes. De hecho, ya tuvimos una probadita, nuestro planeta en este siglo, tuvimos una probadita de una peste. Bueno, el Eterno dice que son señales previas a su venida. Y también en Mateo 24 nombra hambres, que habrá hambres en la tierra. Así como Jeremías 34:17 indicó que había hambre, que habría hambre en la tierra, eso se cumplió, no tenían para comer, inclusive hubo canibalismo entre el pueblo de Israel. También Yeshua habló de tres señales que son las mismas señales que le anunció Israel. Es decir, lo que, lo que menciona la escritura de que lo que fue será, es una realidad. La escritura es cíclica. Así como hay ciclos de 7 años, ciclos de 50 años, jubileos como Jairito nos ha enseñado y tiene información muy interesante acerca de ello, la escritura nos muestra que lo que fue será. Yeshua mismo lo está confirmando aquí, diciéndole que se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres. Pero confiad, esto es solo principio de dolores. Juan, ya en Apocalipsis capítulo 6 también dice la escritura que se le fue revelado cuando, después de ver la visión tremenda del trono de Dios que vimos en la clase anterior, y se empiezan a abrir cada uno de los sellos, a partir del segundo sello, el tercero y el cuarto son exactamente las mismas señales que el Eterno dio a Jeremías 34:17, que se cumplió en aquel momento y que es cíclico. Por eso es importante estudiar la Torah, porque todo es cíclico. Desde el mismo Génesis vemos reflejada profecía para nuestros días. Asimismo, en Apocalipsis se habla de un caballo rojo que se le dio una espada, ¿cierto? Para herir a las naciones, es decir, guerras. Justo antes de la venida del Mesías, habrá guerras. Empezamos a ver destellos en nuestro planeta. Hay una guerra que ya tiene más de un año
entre Rusia y Ucrania. Y hoy en día, en este momento, hay vientos de guerra, de que esa guerra se va a extender a los países miembros de la OTAN. Rumania, Polonia alistan sus ejércitos, Reino Unido y otros países de la OTAN, Alemania, se alistan para una posible guerra contra Rusia. Hay vientos, como lo mencionó Yeshua. Y también vemos que en donde finalizará la guerra, allá en Israel, actualmente hay una guerra entre Israel contra Hamas, que es eh, que son terroristas, por supuesto, es un grupo terrorista, pero también hacia el norte, Hezbollah, que es mucho más grande que Hamas, tiene más armas y más ejército, que incluso Hezbollah es más grande que el mismo ejército del Líbano, donde ellos están. De hecho, ellos gobiernan buena parte del mismo. Ya la guerra empieza a crecer. Vemos hacia el sur de la península arábiga, donde los hutíes que gobiernan Yemen empezaron a lanzar también ataques sobre Israel y Estados Unidos ya está allí lanzando ataques contra los hutíes, y ya han habido catástrofes. De hecho, ya Estados Unidos también recibió en Siria, en el norte, ataques contra sus propias bases. Fíjense que el escenario de una guerra empieza a verse reflejado allí y vemos otra guerra en Europa. Hay, por supuesto, aparte de las guerras que hay en el resto del mundo. Empiezan a verse las guerras y los vientos de guerra, como menciona la Biblia, y reflejados en el caballo rojo de Apocalipsis capítulo 6. Luego también Juan dice que vio un caballo amarillo que habla de la muerte, ¿sí? Representado por pestilencias y otros que la provocan. Y también Juan ve un caballo negro que tenía una balanza en su mano donde indica que el alimento se comprará a precios muy elevados. Creo que eso ya empieza a verse en nuestros países, en Colombia, los alimentos cada vez tienen precios más elevados, pero llegará un momento en que se cumplirá lo que dice Apocalipsis en capítulo 6, donde el hambre será una señal clara en el cumplimiento antes de la venida del Mesías. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Eterno nos muestra a través de Jeremías 34:17 que lo que fue será. Que debemos buscar al Eterno y cumplir sus mandamientos, porque si no, hay una consecuencia que no solo está allá en lo que llamamos el Antiguo Testamento, también el mismo Yeshua lo confirmó en las señales de Mateo 24, pero también Apocalipsis capítulo 6, Juan, el discípulo, también vio estas mismas tres señales. El Eterno eh, dice, así como lo dice en Jeremías 37, puede liberar estas señales si no le buscamos y obedecemos sus mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿de qué tenemos que ser libres? ¿Cuál es el esclavo que tenemos que soltar? La escritura nos muestra varios versos donde el Eterno nos invita a dejar en libertad al esclavo o al que quiere gobernar nuestras vidas. Segunda de Corintios 3 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Gálatas 5:1, también Shaul o Pablo escribe, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. El Eterno sacó a Israel de esclavitud a libertad y quiere que su pueblo viva en libertad, dice él. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El Eterno quiere que dejemos salir el pecado que asedia nuestras vidas. Quiere que haya libertad. También expresa Pablo en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad firmes en la libertad que el Mashiach con su sangre nos libró. Él fue el que nos hizo libres de nuestro pecado, de lo que nosotros no podíamos soltar. Así que manténganse libres. Romanos 8, también Shaul dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Yeshua HaMashiach, pues por medio de él
La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquella consecuencia del pecado, aquella acta de decretos que dice la Torá, ya no hay condenación cuando estamos en Yeshua. Él nos libera para cumplir los mandamientos de la Torá. Él nos libró, dice Colosenses 1, 13, 14, del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por el perdón de sus pecados, el perdón de pecados. A través de Yeshua somos libres. Su sangre, así como se hacía en el santuario, nos rocía y nos limpia. A través de su sangre podemos tener perdón de los pecados de muerte que ni siquiera el santuario podíamos tener perdón de pecados. El Eterno nos da libertad, pero a diferencia del pensamiento occidental que tenemos de que somos libres a través de Yeshua y podemos hacer lo que queramos, la Torá y los comentarios a través de toda la escritura nos muestran que el Eterno nos da libertad y en esa libertad podemos ser obedientes a su palabra. Él nos da libertad para obedecerle. Dice Salmo 119:45, precioso Salmo, dice, y andaré en libertad. ¿Cuál es el concepto de libertad de la Escritura? Porque busqué tus mandamientos. Fíjense, a diferencia del pensamiento que se predica en muchas iglesias de que tú eres libre y puedes hacer lo que quieras, la libertad en el concepto de la Torá y del Tanakh aquí en Salmos dice que yo ando en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿De qué tienes que ser libre hoy tú? ¿Qué es lo que asedia tu vida? ¿Cuál es el pecado que no eres capaz, que en tu orgullo no eres capaz? Lo liberas y haces como Israel en Jeremías 34, vuelves y lo tomas. El Eterno no quiere que sufras ni las plagas de la peste, de la espada eh, o de la muerte. El Eterno quiere libertad y tiene algo mucho más hermoso preparado para ti si le buscas y le obedeces. Vamos a orar. Abba, gracias. Gracias, Abba, por la libertad que nos ofrece, Señor. Gracias porque somos un pueblo libre. Nos libraste de Egipto, Señor, y por eso cada vez que tomamos el pan y el vino en Pesa, anunciamos y recordamos, anunciamos al Mesías, como lo menciona Pablo. Gracias, Señor, porque también nos diste tu espíritu a través de ti, Señor, nos diste tu espíritu y podemos ser libres. Gracias, Señor, porque también nos pides que liberemos nuestra vida de la esclavitud del pecado y también nos harás libres cuando vuelva el Mesías Yeshua. Cada Shabbat que probamos la eternidad es un mensaje de ellos, Señor. Perdona, Padre, nos presentamos delante de ti, doblegamos nuestra humanidad, nuestra carnalidad y todo aquello, Señor, que nos asedia, que nos impide acercarnos a ti, Señor. Enséñanos, Señor, a dar el paso, a no quedarnos solamente contemplando, sino también a ser hacedores de tu palabra. Sabemos que la libertad está cuando hacemos tus mandamientos. Abba, gracias por el mensaje. Pido bendición sobre todo tu pueblo Israel, quienes estamos aquí, les escuchan este video posteriormente, Señor. Todo Israel en la dispersión, pero también Israel en Jerusalén. Abba, gracias por la semana que nos das. Enséñanos a vivir en libertad por tu Hijo amado. Nombre precioso del Mesías Yeshua. Amén.